Estamos ya de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros y nos acompaña esta mañana, como los anunciamos, el doctor José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la UPC, a quien damos la bienvenida esta mañana. Doctor, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y la primera consulta de inmediato: nuestra Constitución, la vigente, la de 1993, pese a continuar el modelo económico, social, de mercado, tiene cambios en relación a lo previsto en la Constitución del 79. Entendemos que las cosas tienen que actualizarse, tienen que cambiarse, pero ¿fueron necesarios? Sí, definitivamente fueron necesarios. La Constitución del 79 tuvo esta idea de tener un régimen económico, un título dedicado al régimen económico. Las anteriores constituciones del Perú, que fueron 10, no tuvieron un régimen económico explícito. La del 79 sí lo tuvo, ¿no? Y la idea original de tener ese régimen económico fue del PPC y especialmente del doctor Ernesto Alaiza Grundy. Y lo que quería Alaiza era que se evitara tener en el Perú otra vez algo como fue la Revolución Peruana de los militares, ¿no? Donde se estatizaron empresas, se violó los derechos de propiedad en el agro, etcétera. Sin embargo, el detalle que se le pasó por alto a Alaiza fue que el PPC solamente tenía 25% de la Asamblea Constituyente. Entonces, el régimen económico que resultó, ¿no?, en la Constitución del 79 fue más bien muy intervencionista, muy estatista, casi se diría socialista, ¿no? Aunque es un poco exagerado llamarle socialista, pero era bastante estatista, la verdad. Entonces, lo que hizo la Constitución del 93 fue en realidad volver a la idea original de Alaiza, a la idea de tener una economía de mercado, ¿no?, o en todo caso social de mercado, pero que una economía en la que los agentes económicos particulares fueran el gran motor de la economía, ¿no? Entonces, lo que tiene nuestro régimen económico es un énfasis en la libertad económica, ¿no? El artículo 58, el primer artículo, empieza así, dice: la iniciativa privada es libre. Ese es el principio fundamental, ¿no? En la economía se puede hacer todo, salvo lo que está prohibido por ley, pero en principio se puede hacer todo. Ese es el principio del derecho privado, además en el mundo, ¿no?, y nos viene desde Roma, ¿no? Pero lo que ocurre es que en realidad en el Perú en los años 70, ¿no?, desde los 60, los 70 e inclusive un poquito en los 80, se había tenido esta idea de que todo tenía que ser hecho con permiso, o sea, que no se podía hacer nada, salvo lo que la ley permitía. O sea, acá se revirtió eso y se fue más bien al esquema clásico de libertad económica. Le consultaba eso porque hay siempre una tendencia, ¿no?, de retornar, de volver a la Constitución del 79, pero en este caso del tema económico, ¿no retornaría usted? No, definitivamente, sería suicida. Yo he traído algunos cuadros para ver la diferencia que tuvo una y otra constitución sobre el proceso económico del país. Excelente. Si pudiéramos ver, sí, el primer cuadro, fíjate, por ejemplo, habla del crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Ahí está la variación anual promedio. Entonces, en este cuadro vemos que con la Constitución del 79, los 13 años que rigió, la variación anual promedio, el crecimiento promedio del PBI fue mínimo, fue 0.10%. Esto significa que fue negativo, porque el crecimiento de la población en esos años, ¿no?, tuvo un ritmo de cerca de 3%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada año fuimos empobreciéndonos con esa Constitución. En cambio, con la Constitución del año 93, el crecimiento anual promedio en sus 13 primeros años de vida, para que sea una etapa comparable, ¿no?, el crecimiento anual promedio fue de 5%, o sea, muchísimo más. Es verdad también, claro, que en los años 90 el entorno internacional fue favorable, ¿no? Y probablemente se puede decir que en los 80 fue desfavorable. Pero yo creo que la diferencia es tan grande que algo de ello, algo de la explicación de esta diferencia tiene que ver también con la Constitución del año 93 en relación al 79. Luego hay otro cuadro, fíjate, que es todavía más importante. El siguiente cuadro, por favor, de la inversión privada. Es el crecimiento de la inversión privada.
Y acá vemos que el crecimiento de la inversión con la constitución del año 79 fue mínimo también, de 0.52, en cambio con la del 93 fue 8% en promedio cada año, ¿no? Entonces hay un abismo también. El siguiente cuadro, por favor. El tercer cuadro, fíjate, muestra las diferencias en inflación, ¿no? Y acá vemos que más bien, claro, que con la Constitución del año 79, ¿no? La inflación anual promedio fue de 256%, fue enorme la inflación, ¿no? En cambio, con el 93 ha habido un equilibrio macroeconómico, ¿no? Y eso ha llevado a que casi no hay inflación, es 9% anual promedio. La inflación se originó en que el Estado quiso hacer muchas cosas y no tenía de dónde, ¿no? Estaba desfinanciado. Entonces, terminó financiándose por la vía facilista de la impresión de moneda, ¿no? Y el último cuadro, fíjate, el cuarto y último cuadro muestra qué pasó con el nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo en los países generalmente se mide por el PBI per cápita, el Producto Bruto Interno dividido entre la población. Entonces, en dólares constantes del año 2000, vemos cómo con la del año 79 se cayó, ¿no? Del 7,9 al 9,2, cómo disminuyó el PBI per cápita. En cambio, con la del 9,3 volvió en sus 13 primeros años a los niveles que tenía al comienzo de la del 79. ¿No? Después, en los 5 años siguientes, hasta el año 2010, ha aumentado mucho más todavía. O sea que en resumidas cuentas, pues, de la aplicación de un régimen y del otro, yo creo que ha habido un abismo, ¿no? Entonces, realmente sería suicida, ¿no?, que el Perú volviera a la Constitución del 79. ¿Usted considera que esos cambios han sido, digamos, los generadores de este despegue económico? Bueno, o en todo caso, ¿hasta qué punto también son responsables de los contrastes sociales? Porque muy bien, esos son las estadísticas, son las cifras, pero también eso tiene otra cara, digamos, en la calle. ¿Cree que también son responsables de eso? No, bueno, en primer lugar, es verdad que esta enorme diferencia entre el desempeño de la economía del país bajo una y otra constitución no se explica solo por las constituciones, evidentemente, ¿no? También hay que reconocer que los años 90 tuvieron un entorno internacional mucho más favorable y que los años 80 fueron años de un entorno internacional muy difícil, eso es verdad. Pero la diferencia es tan grande entre una y otra experiencia que también parte de la explicación, ¿no?, se debe a la Constitución del año 93 en contraste con la del 79. Ahora bien, el otro aspecto que tú señalas de la desigualdad, ¿no?, de la desigualdad, que es el gran tema de esta campaña, yo lo que te diría es lo siguiente, ¿no? El tema de la desigualdad es un tema muy complejo, y que sinceramente no se sabe a ciencia cierta, no se sabe a fondo qué se puede hacer desde el Estado para solucionarlo, ¿no? Hay diferentes ideas al respecto, se han probado diferentes cosas. Por ejemplo, los famosos tributos progresivos, la tributación progresiva. Es decir, que conforme se gana más plata se paga tasas mayores, ¿no? En el Perú se ha tenido una cosa con las dos constituciones, ¿no? Sí, pero doctor, lo que pasa es que también ¿cuánto tiempo más va a tardar? Porque ya si la coyuntura mundial fue más propicia, pues en el 2000 lo fue mucho mejor. Ya en el gobierno de Toledo se hablaba del orgullo macroeconómico, pero eso con qué se come, ¿no? Pero evidentemente vemos estabilidad. Los centros comerciales están llenos de gente, la gente compra o le da la tarjeta. Pero hay gente que también no tiene ni lo uno ni lo otro y está sentada ahí con los brazos cruzados porque, claro, no le va peor, pero tampoco le va mejor. Digamos que si se hacen todas las cosas bien, vamos a soñar un poco sin corrupción y decentemente, ¿de cuánto tiempo le tomaría al Perú no tener estos contrastes sociales? Porque hay tanta gente esperando. Por eso, hay que distinguir ahí entre lo que es la pobreza y lo que es la desigualdad. En nivel de pobreza se ha reducido considerablemente el Perú, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años y muy especialmente en los últimos 5 años, ¿no? Ahora tenemos niveles de pobreza alrededor de 30%, ¿no? Hacia el año 2000 estaban en 50%, o sea, hay una considerable disminución de la pobreza, ¿no? Y
y eso se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Sobre todo en Lima, es verdad, más que en provincias, pero también hay algunas provincias donde ha disminuido la pobreza todavía más que en Lima, ¿no? Es el caso del departamento de Ica y el departamento de La Libertad, ¿ya? Y también Arequipa, va comparativamente por buen camino. Sí. Hay otros departamentos donde la pobreza ha disminuido menos, pero el otro tema que tú señalas es la desigualdad. Ese es un tema diferente, ¿no? Entonces, ese es un tema mucho más complicado, yo insisto, ¿no? Pero si pudiera ser así, ya para cerrar la entrevista, sí, un aproximado de tiempo de cuándo la gente podría sentir estas cifras tan buenas, tan auspiciosas. De disminución de pobreza, bueno, tenemos de más plata en el bolsillo. Claro, en Latinoamérica el caso más, el ejemplo más claro es Chile, ¿no? En Chile se tiene ahora un nivel de pobreza de poco más de 10%, ¿no? Y lo han logrado ¿cómo? Pues manteniendo una economía de mercado por 20 años. Ellos empezaron, la verdad, una economía de mercado en democracia, ¿no? Porque la verdad, la economía de mercado en Chile empezó en los años 70 con Pinochet, pero eso no es una combinación ganadora. La combinación ganadora es economía de mercado sostenida en democracia. Correcto. Entonces, en Chile han tenido 20 años de eso y el nivel de desarrollo es impresionante, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hayan pobres, porque en Chile todavía hay 10% de pobres, ¿no? O sea que si nosotros mantuviéramos hasta el bicentenario, ¿no? de la independencia, hasta el año 2021, un modelo de economía de mercado, bajaríamos el 30% actual de pobreza, yo diría a un 10%, ¿no? Pero vamos a esperar es contentos al 2021. Desesperar, porque si quebramos, si tratamos de tomar un atajo, ¿no? Si pensamos que se puede tomar un atajo para eso, no lo vamos a hacer nunca. Vamos a esperar contentos esa fecha, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa, amigos, rápidamente, y regresamos con una entrevista al doctor César Ochoa Cárdenas. Volvemos. Gracias.